¿Pintaste el municipal, mono? Fui años, hasta el 92 más o menos, que me echaron. ¿Y por qué bueno, esto se acabó? Sí, bueno. ¿Por qué te echaron? No, bueno, porque hace ruchas de piso, son típicas de Chile, pero es interesante y agradezco que me haya sucedido porque eso me hizo recorrer el mundo. O sea, hay ciertas decisiones que a veces el ser humano no quiere tomar, pero al final estas cosas te abren camino que no lo había visto y empecé a viajar. He recorrido muchos países. O sea, tú dices que saliste obligadamente de tu zona de confort. Exacto, de buen sueldo, de buen trabajo, etcétera, etcétera, a las dificultades. Pero agradezco que haya sucedido porque eso me permitió al tiro ya empezar a viajar. Estoy hablando un premio Altazor, por ejemplo, el 2011, por ejemplo. Trabajo de talleres en poblaciones. O sea, empezar a... Siempre no me gusta la palabra reinventarse, pero sí me gusta cómo uno se enriquece con las dificultades. Claro. Esa es una de las cosas que uno ha aprendido, digamos, especialmente en Chile, que cambia de un lado para otro. Es que estamos como inestables de repente y que la gente se deprime, se siente derrotada. Yo todo lo contrario, o sea, como que agarro más fuerza. Y por eso que a veces agradezco esas dificultades. Me ha pasado con las separaciones también. ¿Te fijas que uno tú dices en lo personal? Claro, o sea, uno tiene que seguir adelante. Y eso tiene que aprovecharlo como una especie de nutrirse para la creación. No soy masoquista, no ando buscando las dificultades, pero resulta que uno tiene que saberlas enfrentar. Claro, dicen que el hombre crea en crisis y que lo que no te mata te hace más fuerte. Por ejemplo, me pasó con la pandemia. O sea, todo esto, hay un muro grande, largo, como con 24 xilografías que la hice en Italia en la pandemia. Pero que además me tocó hacer clases en la Academia de Bellas Artes de Nápoles, donde me permitieron hacer clases. Y yo lo que más curioso estaba, porque allá es muy académico. Es una academia de 1700 y tanto. O sea, tienen una tradición muy académica de lo que es el grabado o el arte. Y yo lo desinhibí porque al final hasta terminamos vendiendo camisetas y subiéndonos en la calle. En plena pandemia, en los momentos en que de repente se abrían estos espacios de recreo entre los encierros. Claro, entre cuarentena y cuarentena. Claro. Y tú dices que tú llegaste allá con una mirada más rupturista. Más que rupturista, desenfadado, digo yo. No somos tan como los centroamericanos, nosotros somos muy tímidos. Pero no sé qué pasa, que de repente uno agarra fuerza. Y fue muy interesante porque hasta mí, de hecho, cuando terminamos, el director de la academia dijo, mira, aquí se unió la academia con los latinoamericanos. Y yo pensaba que era muy chileno. O sea, entonces, uno vive con esa timidez de provinciano también, ¿me entiendes? Pero me tocó durante la pandemia pintar varios murales en Nápoles. ¿Por qué? Porque habían unos que pagaban y otros que sobraba pintura. Entonces yo ofrecía al muro ya. Y en ese ofrecimiento de muro nos hicimos amigos de una fundación que se llama San Gennaro. Y ella nos ofreció una iglesia para que pintáramos de 1850 y tanto. ¡Wow! Por el interior. No es fácil. E incluso es difícil acá en Chile por lo patrimonial. Claro. Ahora, pero esa era una iglesia con una tradición muy fuerte. Era la iglesia que acogía a las prostitutas de Nápoles en 1800 y tanto. Y después se fue transformando y se llamó la iglesia de la mendicidad, donde llegan los mendigos, a donde le dan alimentos en la calle. Wow, es un lugar la misma población. Muy cargado. Ahora, entonces es muy fuerte porque además estamos en un barrio que se llama Sanita, que es pobre, que es más pobre que el otro barrio que es Campía, que está en el plano, en la parte de abajo. Pero además dentro de esa pobreza existe este otro que se llama La Cristalina, el barrio de La Cristalina, y dentro de otro barrio más pequeño, que es más pobre. Y en ese lugar más pobre es donde llegan los mendigos. Esa iglesia, que estuvo abandonada 30, 40 años, nosotros la estamos repintando, resignificando y se está transformando en un centro social, cultural. Es eso lo interesante.